Polonia es quizá una de las naciones más desprotegidas de la Tierra. En el continente europeo, esta nación ha estado rodeada durante milenios por adversarios que buscaban invadirla. La nación, que ha luchado durante eras con Suecia, Rusia y el Imperio Otomano, ha pasado por circunstancias sumamente difíciles. Asimismo, las fronteras actuales de Polonia incluyen 12 naciones adyacentes, algo que no era muy diferente en el pasado. La geopolítica de Polonia suponía un inconveniente que había que evitar. La caída soviética supuso una gran liberación para Polonia, que se dio cuenta de que los amigos debían ser más bien vecinos que rivales. En condiciones bastante difíciles, la caída soviética comenzó rápidamente a liberar la voluntad y el poder reprimidos de Polonia. Polonia desarrolló lazos amistosos con algunos de sus vecinos, pero Rusia siempre se mostró cautelosa. La mentalidad de Polonia le ayudó a ascender rápidamente hasta convertirse en una superpotencia de Europa. Concretamente, la admisión de Polonia en la OTAN se produjo prácticamente al mismo tiempo que la llegada de Putin al frente de la Federación Rusa. Algunos observadores creen que el conflicto entre Rusia y Ucrania se debe a esto. Situaría a Polonia en el punto de mira de la Tercera Guerra Mundial que supuestamente va a comenzar. Polonia no se arriesga, por lo tanto, aunque sea difícil ser exactos sobre esta afirmación, Polonia se está moviendo deliberadamente para convertirse en una de las naciones más fuertes de Europa. Examinemos más a fondo cómo Polonia se ha convertido en una superpotencia europea que se opone a Rusia. Polonia, que se encuentra en una situación complicada, ha sabido aprovechar su oportunidad y convertirse en una superpotencia europea que se opone a Rusia. Sede de importantes acontecimientos históricos, Polonia ha sufrido altibajos a lo largo de los siglos, perturbada por los poderes de la historia regional. Ahora, Polonia se está convirtiendo en la nación más fuerte de Europa y en un actor mundial clave. Uno de los factores más significativos que han ayudado a Polonia a hacerse poderosa es la guerra en Ucrania. Pero, ¿cómo ayuda esta guerra a Polonia a adquirir? Para entender su poderío militar en Europa, es necesario conocer por qué Varsovia anhela tanto ser una gran potencia militar regional. Gracias al conocimiento histórico de las ocupaciones de territorio polaco por otros estados, se puede comprender mejor este anhelo. La ocupación de territorio polaco por parte de Rusia comenzó en el siglo XVII, cuando el Imperio ruso trató de expandirse por Polonia. Rusia ocupó gran parte del territorio polaco durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, antes de que Alemania la expulsara, Polonia y la Unión Soviética lucharon por el control de Ucrania y Bielorrusia. Entre las dos guerras mundiales, la Unión Soviética se apoderó de la parte oriental de Polonia y, posteriormente, Alemania de la occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Unión Soviética conquistaron Polonia. Polonia fue ocupada una vez más en 1944 tras la guerra. Desde entonces y hasta 1989, Polonia fue un estado satélite de la Unión Soviética dirigido por el Partido Comunista Polaco. Polonia ha sido una de las naciones más activas en el apoyo a Ucrania y en la defensa de una respuesta de la comunidad internacional desde la toma de Crimea por Rusia en 2014 y la escalada de la guerra en el este de Ucrania. Ha defendido las sanciones de la UE a Rusia y ha proporcionado ayuda militar a los soldados ucranianos, que comprende armas y entrenamiento. Polonia acogía más de 1 millón de inmigrantes ucranianos en sus fronteras incluso antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Otros miembros de la OTAN, así como Estados Unidos, que cuenta con presencia militar en Polonia desde 2014, han reconocido la importancia de Polonia. Con el fin de mejorar la interoperabilidad de las fuerzas militares, Polonia ha sido un aliado importante de la OTAN en Europa Central y ha llevado a cabo múltiples operaciones militares de la OTAN en la zona. La agresión rusa ha incrementado la percepción de amenazas a la seguridad nacional, lo que haya llevado al país a aumentar su gasto militar y sus inversiones en defensa. Para muchos esto será una sorpresa, pero hay algo inevitable en el inminente ascenso de Polonia al estatus de superpotencia en Europa, que también marcará la agonía final de la Conferencia de Yalta de 1945 y su ley del respeto. El plan de Putin para reavivar el dominio ruso en Europa del Este hasta la frontera alemana no es una amenaza para Polonia, pero la historia moderna del país, singularmente sangrienta, lo hace más vulnerable que la mayoría de los países a las amenazas de sus vecinos. Los ejércitos más fuertes de Europa, Polonia sigue invirtiendo en su ejército. Polonia está llevando a cabo un gasto desenfrenado que remodelará por completo el equilibrio de poder en Europa. Ante la improbabilidad de que la guerra en Ucrania termine pronto, Polonia está dispuesta a ampliar su arsenal nuclear con el apoyo financiero estadounidense y a producir tantas de sus nuevas armas como sea posible.
Con abundante energía y financiada con créditos baratos, Polonia parece dispuesta a convertirse en la potencia industrial y militar de Europa. El ascenso de Polonia continúa a medida que acelera sus inversiones en armamento tecnológico para convertirse en la nueva superpotencia europea. Las inversiones de Polonia en la industria armamentística han hecho mucho ruido. Para protegerse de Rusia, una de las mayores amenazas para Polonia, han tomado medidas adicionales para reforzar sus fronteras. Polonia ya ha puesto en marcha su plan para tener el ejército más poderoso de Europa. Polonia está aumentando su gasto en defensa y modernizando su ejército en respuesta a las preocupaciones por la seguridad regional, especialmente por parte de Rusia, que es miembro de pleno derecho de la OTAN desde 1999. Polonia ha dado otro paso importante para reforzar su industria de defensa local y acelerar sus esfuerzos de modernización. Al igual que los gobiernos comunistas de Europa del Este, en mayo de 1989, el gobierno de Polonia se derrumbó. Polonia entró en la OTAN y en la Unión Europea a principios del siglo XXI, cuando abundaban los en 1999. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Polonia fue una de las acciones calculadas de Polonia en los últimos tiempos para establecer la potencia de Europa frente a Rusia. Polonia es hoy una democracia de mercado con mayores lazos con Europa Occidental que con Europa Oriental, pero, como siempre, está situada en el centro de las dos. En junio de 2003, más de 133 países se reunieron en Varsovia para firmar el Tratado de Lisboa, que establecía la creación de la Unión Europea. El 1 de mayo de 2014, Polonia se unió oficialmente a la Unión Europea, tras haber recibido el respaldo de más de 5 millones de polacos en un referéndum celebrado en junio de 2003. Este hito marcó un punto de inflexión en la historia del país que se orientó definitivamente hacia el futuro. La entrada de Polonia en la UE se ha traducido en un notable aumento del PIB nacional. El PIB per cápita de Polonia aumentó un 81% desde 2003 hasta 2018. Sin embargo, en 2022, la Comisión Europea evaluó el desarrollo económico de Polonia y proyectó un crecimiento del 4%, 9 por año, a pesar de obstáculos como la guerra en Ucrania y la pospandemia, con un PIB anual de 689,349 millones de dólares y una riqueza de los polacos que se aproxima a la de las naciones más ricas de Europa. La economía polaca se encuentra entre las de más rápida expansión de la UE. En estos momentos, se espera que Polonia se sitúe entre las 20 mayores economías del mundo en 2030 e incluso se espera que Polonia se convierta en la quinta nación con mayor PIB, superando al Reino Unido. En marzo de 2018, Polonia firmó un contrato con Estados Unidos para comprar el sistema de defensa antimisiles Patriot. El acuerdo ascendía a unos 450 millones de dólares y los misiles formaban parte del intento de Polonia de mejorar sus defensas frente a peligros externos. En diciembre de 2019, Polonia acordó con Estados Unidos pagar más de 6.000 millones de dólares por 250 tanques M2 Abrams CB3 que han ayudado a reforzar la capacidad de defensa del país. Además, en 2019, Polonia firmó un contrato con Estados Unidos para comprar 4 helicópteros. Los Black Hawk son algunos de los helicópteros de transporte militar más sofisticados del mundo y las fuerzas aéreas polacas los utilizan para desplazar tropas y llevar a cabo operaciones de rescate. En enero de 2020, Estados Unidos y Polonia firmaron un contrato para la compra de 32 aviones de combate F-35, uno de los más sofisticados del mundo, como parte del intento de Polonia de modernizar su fuerza aérea. El acuerdo se valoró en 4.600 millones de dólares. En 2022, Varsovia compró a Corea del Sur 48 aviones de ataque ligero FA-50, según el acuerdo. La entrega de los primeros 12 aviones estaba prevista para el año siguiente del acuerdo, lo que permitiría a la Fuerza Aérea Polaca abandonar progresivamente el uso de los aviones S-22 y MiG-29, fabricados íntegramente por la Unión Soviética. La invasión rusa de Ucrania también ha desencadenado acciones en Polonia destinadas a aumentar la reserva de soldados cualificados. Polonia se ha fijado el objetivo de desarrollar la mayor fuerza terrestre de la OTAN en Europa y elevar el número de soldados profesionales de las Fuerzas Armadas a 250. Para 2030, Polonia pretende tener 250.000 soldados profesionales, incluidos los reservistas, y para 2035 el objetivo es alcanzar los 300.000, además de formación y tecnologías para el ensamblaje local del tanque K2 Black Panther.
Polonia y Corea del Sur firmaron acuerdos para la compra de 1.000 vehículos de combate de infantería K2PL, 120 sistemas de artillería autopropulsada Kai-9 y 600 vehículos blindados de transporte de tropas Hyundai Rotem Kai-6. Los acuerdos pretenden modernizar la capacidad militar de Polonia, reducir la dependencia de proveedores extranjeros e impulsar la fabricación nacional de material militar. El valor combinado de los acuerdos supera los $3.000 millones. $1.000 millones. Además, en un proyecto considerado el mayor de la industria armamentística del país en 50 años, el gobierno polaco acordó comprar 10.000 vehículos de combate de infantería de fabricación local. Funcionarios del gobierno de Varsovia explicaron que el objetivo es disuadir a posibles agresores, para lo cual es necesario contar con un ejército más numeroso y mejor equipado. En virtud del nuevo contrato firmado entre la Agencia Polaca de Armamento y WSP Electronics S.A., se suministrarán 52 vehículos aéreos no tripulados Fly-Eye adicionales. El coste total del acuerdo se anunció en 97 millones, 5 millones de zlotys polacos. Estos nuevos UAV aumentarán la capacidad de reconocimiento de Polonia y servirán de apoyo a las tropas que operan en la frontera oriental del país. El viceministro de Defensa polaco, Pawada, declaró en su cuenta de redes sociales: «Hemos firmado un contrato con WW Group para el suministro de 52 UAV Fly-Eye al ejército polaco. Estos vehículos multiplican las capacidades de reconocimiento de los soldados polacos». También se anunció que el 1 de enero de 2025 está previsto establecer una inspección militar de drones en Polonia. Władysław Brona-Sinak-Kamis declaró que los UAV Fly desempeñarán un papel importante en los ámbitos militar y civil. Con esta compra, contribuimos a la transformación del ejército polaco. Al comprar las últimas versiones, obtenemos las soluciones tecnológicamente más actualizadas. Otros proyectos destacados son el suministro de obuses K9, vehículos KTO Rosomak con torretas CSSB-30 y vehículos de apoyo para sistemas OMARK-BA. Señaló que también podrían firmarse nuevos contratos por valor de 7.000 millones de euros para obuses K9, vehículos KTO Rosomak con torretas CSSB-30 y vehículos de apoyo para sistemas OMARK-BA. Señaló que también podrían firmarse nuevos contratos por valor de 7.000 millones de euros para la modernización de la defensa polaca, que están destinados tanto a mejorar la seguridad nacional del país como a apoyar aún más su industria nacional de defensa. La adquisición adicional de vehículos aéreos no tripulados Fly-Eye mejorará las capacidades de reconocimiento y vigilancia, aumentando aún más el poder operativo del ejército polaco. Además, el aumento de la cooperación nacional en la industria de defensa se considera un paso estratégico hacia el liderazgo. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia afirma que Polonia, que cuenta con uno de los ejércitos más fuertes de Europa, será capaz de defenderse a sí misma y a los países bálticos con las capacidades que adquirirá gracias a estas inversiones. En resumen, el poder militar de Polonia está mejorando gracias a sus mayores gastos en defensa. En comparación con países como Alemania, el Reino Unido y Francia, Polonia está invirtiendo mucho en armamento moderno. Además de aumentar el número de sus tropas, es probable que aumente también su presupuesto en defensa. Con ello, Polonia se situó en una nueva posición en Europa y en la OTAN. Mientras tanto, Polonia anunció la apertura de la base de defensa antimisiles estadounidense en su territorio. La base de defensa antimisiles estadounidense de Redzikowo, en el norte del país, fue inaugurada oficialmente el miércoles 13 de noviembre. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Siewiera, destacó que se trata de una base de la Marina estadounidense, pero que su característica más interesante es que está adscrita al mando EUCOM de la OTAN. El mando de las fuerzas estadounidenses en Europa como base estadounidense realizamos tareas de defensa transatlántica, añadió Siewiera. Como es sabido, tras la cumbre de la OTAN celebrada en Washington en julio, se anunció que la nueva instalación estadounidense de defensa antimisiles de Redzikowo, Polonia, estaba operativa y lista para la defensa de la alianza. Por otra parte, las últimas actualizaciones de Google Earth y Google Maps no solo revelaron la ubicación de bases militares en Ucrania, sino que también mostraron que el avión de transporte militar estadounidense tiene su base en una base de la Fuerza Aérea Polaca. Al comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, en febrero de 2022, Ucrania evacuó aviones civiles y militares, especialmente aviones de transporte, para evitar que cayeran en manos rusas.
Por desgracia, el Antonov 225 Mriya, el avión de transporte más grande del mundo, no pudo ser evacuado y fue destruido por paracaidistas rusos en el aeródromo de Ostom en los primeros días de la guerra. En aquel momento se supuso que la mayoría de los aviones habían sido enviados a Polonia para apoyar los esfuerzos de reabastecimiento de Ucrania, pero hasta ahora ni Kiev ni Varsovia lo han confirmado. Las recientes imágenes por satélite de la última actualización de Google Maps muestran una base en Polonia donde está estacionada la aviación de transporte ucraniana, entre otros los Il-76 y Il-110MD y el An-70 en el aeropuerto de Demlin, situado cerca de la Academia de la Fuerza Aérea Polaca y a menos de 130 kilómetros de la frontera ucraniana. Estos aviones se utilizan actualmente para transportar equipos, municiones y armas en apoyo de la guerra de Ucrania contra Rusia. Los puertos y aeropuertos polacos se han convertido en bases importantes para que los aliados lleven a Ucrania los suministros que tanto necesita. Varios comentaristas militares se mostraron entusiasmados por la presencia del Antonov An-70 ucraniano, que se cree que es el único ejemplar operativo de la aeronave que aún existe. El avión de despegue y aterrizaje cortos fue una iniciativa conjunta de Ucrania y Rusia. Construyó 2 prototipos en la planta de producción aeronáutica de Kiev para sustituir al avión de transporte militar An-12 de la era soviética. Sin embargo, uno de los aviones se perdió en una colisión en pleno vuelo, tras lo cual los socios rusos se retiraron y la producción se interrumpió por motivos financieros, ya que los clientes perdieron interés en el avión. El An-7 es un avión de transporte talla media propulsado por 4 motores Progress de 27 turboventilados. Puede transportar hasta 42 pasajeros. El An-70 puede transportar hasta 260 heridos en camilla o 300 paracaidistas y está diseñado para operar desde aeródromos no mejorados con una pista de entre 600 y 800 metros sin pavimentar. A modo de comparación, el avión militar Airbus A400 tiene un peso bruto máximo de 33.000 kilos. El An-168 un prototipo de avión de transporte aéreo militar medio de corto alcance, fue evacuado en secreto a Polonia en octubre. Se trataba de un proyecto conjunto ruso-ucraniano. El prototipo voló por primera vez en mayo de 2015 y se presentó al público a finales de diciembre de 2021. Sin embargo, Rusia invadió el país en febrero de 2022, cuando estaba previsto que comenzaran las pruebas de vuelo de certificación. Por otro lado, la guerra de Ucrania ha acelerado el camino de Polonia para convertirse en una superpotencia. Polonia intenta posicionarse como potencia regional, estrechando lazos con otros países de Europa Central y Oriental y encabezando iniciativas en ámbitos como la energía, las infraestructuras y la cooperación militar. Una de las contribuciones más importantes de la guerra en Ucrania al proceso de potenciación de Polonia ha sido la mayor percepción de amenazas a la seguridad nacional. Esto ha llevado al país a aumentar su gasto militar y sus inversiones en defensa. Además, Polonia desempeñó un papel importante en la mediación de la crisis ucraniana y en el apoyo a Ucrania, lo que aumentó su visibilidad e importancia internacionales. Otros factores que contribuyen al ascenso de Polonia son su fuerte economía, su posición estratégica en Europa Central y su papel destacado en los foros internacionales. Asuntos de la UE y la OTAN, estos factores podrían cambiar el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, es importante señalar que existen diferentes puntos de vista sobre esta cuestión y que también hay muchos polacos que apoyan las políticas del gobierno. En resumen, la historia de invasiones y ocupaciones de Polonia ha inculcado un sentido de la cautela. Esto ha dado lugar a una impresionante acumulación militar con la estabilidad regional en mente. Polonia ha aumentado su gasto en defensa y ha realizado ambiciosos intentos de reforzar sus fuerzas armadas, lo que refleja una nación decidida a asegurar su soberanía y a desempeñar un papel importante en la seguridad europea. El rápido crecimiento económico y militar de Polonia sigue siendo una realidad innegable. ¿Qué opina sobre esta cuestión? Estaremos encantados de que nos lo especifique en los comentarios. Gracias por seguirnos. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle a me gusta para apoyarnos.